Amelia se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. El sol apenas atravesaba las pesadas cortinas de su dormitorio en el primer piso de una casa de 2 plantas en el barrio de Copacabana. A su lado, Fabricio dormía con los brazos abiertos, ocupando casi toda la cama. Su respiración era agitada tras la noche pasada con los socios. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido. En 3 años de matrimonio, Amelia había aprendido a moverse por la casa casi en silencio. Descalza, bajó a la cocina y encendió la cafetera, un caro modelo italiano que Fabricio había comprado el año pasado. Mientras el café goteaba en la taza, sacó de la nevera huevos y pan para tostadas. A Fabricio le gustaba desayunar a las 7 de la mañana en punto: 3 huevos revueltos, 2 tostadas con mantequilla, zumo de naranja recién exprimido y café fuerte sin azúcar. Amelia recordaba estos requisitos de memoria y nunca se desviaba de ellos. Cualquier desviación provocaba la irritación de su marido, que inevitablemente se desahogaba con ella. A las 7:05 Fabricio bajó a la planta baja, ya vestido con un estricto traje azul oscuro. Llevaba el pelo negro bien peinado hacia atrás y en su rostro no había rastro del cansancio de ayer. A sus 35 años seguía siendo atractivo, aunque los últimos años de éxito en los negocios habían aumentado la arrogancia de su expresión. «Buenos días», dijo Amelia en voz baja, colocando un plato delante de él. Fabricio se sentó en silencio a la mesa del comedor y bebió un sorbo de café. Inmediatamente su rostro se contorsionó de disgusto. «¿Qué es esto?». Levantó la taza y miró el contenido con asco. «Café, como siempre», respondió Amelia con cautela. «¿Lo de siempre?». Fabricio se levantó de la mesa. «Esto es basofia, no café. ¿Has olvidado cómo se cocina?». Sin esperar respuesta, tiró la taza al suelo de baldosas de la cocina. La porcelana se hizo añicos y el café caliente salpicó los azulejos blancos y las patas de las sillas. «Limpia este desastre», ordenó Fabricio con frialdad y volvió a su desayuno como si nada hubiera pasado. Amelia cogió en silencio una escoba y un recogedor de la despensa. Los fragmentos se le clavaron dolorosamente en las yemas de los dedos al recoger los trozos más pequeños. Uno de ellos le arañó el pulgar y salió una gota de sangre. Se metió el dedo en la boca para que su marido no se diera cuenta. «Y prepara un buen café», añadió Fabricio sin levantar la vista de su plato. Mientras Amelia fregaba el suelo y preparaba café nuevo, su marido terminó de desayunar y cogió su diario de la mesa del salón. Hojeando las páginas, murmuró algo para sí mismo sobre citas y entregas. Su casa era pequeña pero acogedora. En la planta baja estaban el salón, el comedor, la cocina y una pequeña despensa. Arriba había 2 dormitorios y un cuarto de baño. El balcón del primer piso daba a las casas vecinas y a una pequeña plaza al final de la calle. Fabricio había comprado la casa poco después de casarse, orgulloso de poder permitirse una vivienda independiente en un barrio prestigioso. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó mientras Amelia le ponía delante una taza de café recién hecho. «Papá llega a las 2 de la tarde», dijo ella, intentando sonar lo más informal posible. «Hemos quedado en un café de la Plaza Sarabi». El rostro de Fabricio se ensombreció. Dejó a un lado su diario y miró atentamente a su mujer. «Cancélalo». «Pero lo acordamos la semana pasada. Papá se tomará un día libre especial y conducirá desde San Juan». «He dicho que lo canceles». La voz de Fabricio se volvió más áspera. «Hoy tengo una reunión importante con mis proveedores y no quiero que te pasees por la ciudad mientras estoy fuera. No sé qué pensará tu padre». Amelia sabía que era inútil discutir. En 3 años había aprendido a reconocer el tono que no admitía objeciones. Fabricio siempre encontraba razones para limitar la comunicación con su padre, ya fuera trabajo, asuntos importantes o simplemente su mal humor. «Bien», dijo en voz baja. «Buena chica.
Fabricio terminó el café y se levantó de la mesa. Será mejor que te ocupes de la casa. Ya ves lo desordenada que está. Le dio un beso en la mejilla, seco, por costumbre, y se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta principal. Y no te atrevas a ir a ninguna parte. Esta noche llegaré pronto. Quiero verte en casa. La puerta se cerró de golpe y Amelia se quedó sola. Apoyó la espalda contra la pared del pasillo y cerró los ojos. En algún lugar de su mente aún quedaba la esperanza de que Fabricio cambiara, de que volviera el hombre del que se había enamorado hacía 4 años. Entonces era completamente diferente, atento, cariñoso, dispuesto a escuchar sus historias de horas de trabajo en una tienda de ropa. Todo cambió después de la boda. Al principio le sugirió amablemente que lo dejara. ¿Para qué trabajar si él podía mantener a su familia? Luego empezó a meterse con sus amigos, su padre, su forma de vestir y con quién hablaba. Poco a poco, el mundo de Amelia se redujo a los confines de la casa y a alguna que otra visita a la tienda bajo el estricto control de su marido. A las 12:30 marcó el número de su padre. El teléfono zumbó durante un buen rato antes de que oyera una voz familiar y ronca. «¿Hola, Amelia?» «Hola, papá». Intentó que su voz fuera alegre y despreocupada. «Escucha, tengo malas noticias para ti. Voy a tener que aplazar nuestro encuentro». «¿Qué te pasa?» La voz de Augusto sonó preocupada. «No es nada, un pequeño resfriado, dolor de garganta, fiebre. No quiero que te contagies. Ayer parecías estar bien. Ya sabes cómo son los virus. Ayer estabas bien, pero hoy estás enferma». Amelia tosió para asegurarse. «Quedemos la semana que viene, cuando esté mejor». Augusto guardó silencio. Amelia sabía que su padre no la creía del todo, pero no discutiría. En los 2 últimos años se habían cancelado demasiadas reuniones de este tipo. «Está bien, hija mía, que te sientas mejor, y llámame si necesitas algo». «Claro, papá». Besos. Amelia colgó el teléfono y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Mentirle a su padre era cada vez más difícil, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Decir la verdad significaba ponerse en peligro a sí misma y a él. Augusto era un hombre directo e irascible, un ex policía militar que no solía echarse atrás ante los problemas. Si supiera cómo la trataba Fabricio, el resto del día transcurrió con las habituales tareas domésticas. Amelia limpió la casa, preparó la cena, planchó las camisas de su marido. Por la tarde salió al pequeño huerto que había detrás de la casa, regó las flores y recogió tomates maduros. A través de la valla baja se veía la parcela de la vecina. Allí vivía doña Inés con su hijo mayor. Hacia el atardecer apareció Eulalia, la única de sus amigas que aún la visitaba de vez en cuando. Las demás habían ido desapareciendo de su vida tras su matrimonio. Fabricio siempre encontraba un motivo para expresar su descontento con sus amigas, o eran demasiado ruidosas, o eran una mala influencia para su mujer, o simplemente no le gustaban. Eulalia trabajaba como enfermera en la clínica del barrio y era la única persona que aún intentaba comunicarse con Amelia. Alta, morena, con una mata de pelo rizado, siempre decía lo que pensaba, y a Fabricio le resultaba molesta. «¿Qué pasa, amiga?» Eulalia abrazó a Amelia y luego se separó, mirándola a la cara con atención. «Estás pálida». «Estoy bien». Amelia la condujo al salón. «Solo estoy un poco cansada». Se sentaron en el sofá junto a la ventana. Eulalia siguió estudiando a su amiga y su mirada se detuvo en el brazo izquierdo de Amelia, donde se veía una mancha oscura en la muñeca. «¿Qué es eso?» Amelia se tiró de la manga del jersey, intentando ocultar el moratón. «No es nada especial. Anoche bajaba las escaleras tarde con las luces apagadas. Tropecé y me agarré a la barandilla». «¿La barandilla?» Eulalia se levantó y se acercó. «Déjame ver tu mano». «Vamos, Eula, es solo un moratón». «Amelia, soy enfermera. Sé cómo son los moratones de una caída y cómo son los moratones de un fuerte apretón.
Alguien me hizo esto. Amelia se volvió hacia la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo, las farolas estaban encendidas y los raros transeúntes pasaban a toda prisa por la acera junto a su casa. No te inventes cosas. Ya te he dicho que me caí. Eulalia quiso añadir algo, pero en ese momento llamaron a la puerta principal. Un golpe seco e insistente hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. ¡Amelia! Llegó una voz femenina irritada. Sé que estás en casa. Amelia reconoció la voz de doña Inés, la vecina. La mujer mayor trabajaba en la limpieza de un edificio de oficinas y no era especialmente delicada en sus interacciones. Su casa estaba al otro lado de la calle, y desde las ventanas de su segundo piso podía ver casi todo lo que ocurría en la casa de su vecina. Amelia abrió la puerta. Doña Inés estaba en el umbral, en bata y zapatillas con expresión contrariada. ¿Qué pasa en su casa por la noche? Empezó sin saludar. Anoche hubo música, voces, risas hasta las 2 de la madrugada. Tengo que madrugar para ir a trabajar. Lo siento, doña Inés. Intentó Amelia sonar conciliadora. Mi marido tenía unos invitados de negocios, ellos... No me importa qué clase de invitados tenga, interrumpió la vecina. Que alquile un restaurante para sus fiestas y se porte bien en casa. Mi paciencia no es infinita. En aquel momento, Fabricio se asomó a la puerta. Había vuelto del trabajo antes de lo habitual y había oído las últimas palabras de su vecino. ¿Qué te pasa? Su voz era fría y desagradable. Doña Inés se volvió hacia él, nada avergonzada por su formidable aspecto. Es que estás perturbando el sueño de la gente decente con tus borracheras. ¿Gente decente? Fabricio sonrió. ¿Se refiere a usted? ¿La señora de la limpieza que se asoma a las ventanas de la gente? No espío, intento vivir en paz. ¿Y a ti? Yo hago lo que me parece bien en mi casa, la interrumpió Fabricio. Y yo te aconsejo que te ocupes de tus asuntos y no te metas en los de los demás. Dio un paso adelante, cerniéndose sobre la mujer mayor. Doña Inés retrocedió instintivamente. Si no le gusta, aléjese, continuó Fabricio. Estoy seguro de que habrá mucha gente dispuesta a comprar su casita. No tienes derecho a... Lo tengo. Fabricio le cerró la puerta en las narices a su vecino. Se volvió hacia su mujer y vio que Eulalia estaba a su lado. ¿Qué haces aquí?, preguntó a la amiga de su mujer. He venido a ver a Amelia, contestó Eulalia, sin ocultar la animosidad en su voz. Ya he visto bastante. Mi mujer no necesita tus visitas todos los días. Eulalia quiso objetar, pero Amelia la cogió rápidamente de la mano. Eula, es muy tarde. Gracias por venir. Su amiga la miró atentamente y luego asintió. De nada. Llámame si necesitas algo. Cuando Eulalia se marchó, Fabricio fue al salón y encendió la televisión. Amelia se quedó de pie en el pasillo, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos años. Antes tenía amigos, trabajo, veía a su padre. Ahora su mundo se limitaba a las paredes de la casa y al humor de su marido. Los días siguientes transcurrieron con una rutina familiar. Fabricio se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, normalmente cansado e irritado. Amelia intentaba mantenerse alejada de él, haciendo las tareas domésticas y leyendo los libros que compraba en una pequeña tienda cercana a su barrio. El jueves por la noche, mientras Amelia preparaba la cena en la cocina, oyó el ruido de unas llaves en la cerradura de la puerta principal. Fabricio había vuelto una hora antes de lo habitual, pero había 2 voces en el pasillo. Amelia desconfió. Su marido no solía traer invitados a casa. Prefería reunirse con socios en restaurantes o en la oficina. Salió de la cocina y vio a su marido acompañado de una mujer joven. La desconocida tenía unos 26 años, era delgada y llevaba el pelo largo y oscuro recogido en una coleta. Llevaba un estricto vestido gris y zapatos negros con un pequeño tacón, el típico atuendo de oficina. En las manos llevaba un pequeño maletín de cuero. Amelia. Te presento a Amelia.
dijo Fabricio mientras colgaba su chaqueta en un gancho del pasillo. Esta es Valentina Ribeiro. Trabaja de recepcionista en mi tienda de la calle Presidente Vargas. Valentina sonrió y le tendió la mano para estrechársela. Tenía la palma fría y seca. Un placer, dijo con voz suave. Fabricio me ha hablado mucho de usted. Amelia estrechó la mano extendida, preguntándose por qué su marido había traído a casa a una compañera de trabajo a esas horas. Normalmente trataba los asuntos de negocios en la oficina o por teléfono. Valentina vivirá con nosotros, anunció Fabricio entrando en el salón. Amelia sintió un escalofrío. Miró a Valentina, que seguía a su anfitrión, y se apresuró a seguirlos. ¿Qué significa vivir con nosotros?, preguntó, intentando mantener la calma. Fabricio se sentó en su sillón favorito y le indicó a Valentina que se sentara en el sofá. Ella se sentó con la mirada de una completa dueña de la situación, apoyando el pie en la pierna y recostándose en los mullidos cojines. Exactamente lo que he dicho, respondió Fabricio. Valentina se viene a vivir con nosotros. Hay mucho espacio en la casa y ella necesita un lugar donde vivir. ¿Pero por qué? Amelia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿No tiene casa propia? La tenía, pero tuvo que mudarse, intervino Valentina. Los propietarios están vendiendo y es difícil encontrar algo adecuado en nuestro barrio. Fabricio tuvo la amabilidad de ofrecerle un alojamiento temporal. ¿Temporalmente?, preguntó Amelia, aferrándose a la palabra como a un salvavidas. Bueno, eso ya lo veremos, sonrió Fabricio. Puede que a Valentina le guste estar aquí y se quede mucho tiempo. Amelia sintió que algo en su interior se contraía. El tono de voz de su marido, la forma en que miraba a Valentina, la manera en que se había instalado en su salón, todo le decía que estaba pasando algo mucho más serio que una simple solución al problema de alojamiento de la empleada. «Fabricio, ¿puedo hablar contigo a solas?», preguntó ella. «¿Sobre qué?». Mantuvo la mirada fija en el televisor que Valentina había encendido. «Valentina es casi un miembro de nuestra familia, puede oírlo todo». «¿Miembro de la familia?». La voz de Amelia subió de tono. «¿Qué dices? Apenas la conocemos». «Sabemos lo suficiente», dijo Fabricio, «y he tomado una decisión. Valentina se queda con nosotros. Ella te ayudará con las tareas domésticas, la cocina, la limpieza. Será más fácil para ti». Amelia miró a Valentina, esperando que al menos intentara parecer avergonzada por esta conversación. Pero la chica miraba tranquilamente los canales como si estuviera hablando del tiempo. «No necesito ayuda con las tareas», dijo Amelia con firmeza. «Y esta es nuestra casa, nuestra familia. No puedes tomar estas decisiones sin consultarme». Fabricio se volvió lentamente hacia su mujer. En sus ojos apareció la expresión que Amelia había aprendido a temer. Fría, cruel, inaccesible. «¿No puedo?». Se levantó de la silla. «Esta es mi casa, comprada con mi dinero. Yo decido quién vive aquí y quién no. Y tú has olvidado tu lugar, Amelia». «¿Mi lugar?». Se levantó ella también, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «Soy tu esposa, no tu sirvienta, y no permitiré que una extranjera dirija nuestra casa». «Valentina no es una extranjera». Fabricio dio un paso hacia su mujer. «Es mi segunda mujer, y la tratarás con respeto». Las palabras golpearon a Amelia como una bofetada. Se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Valentina se apartó por fin del televisor y observó la escena con interés. «La segunda mujer», susurró Amelia. «¿Estás loca?». «Estoy en mis cabales», respondió Fabricio con calma. «Muchos hombres de éxito tienen más de una mujer. Es normal y natural. Tienes que entenderlo y aceptarlo». «No tengo que aceptar nada», gritó Amelia. «No lo permitiré. Tiene que salir de aquí ahora mismo». Fabricio avanzó hacia ella tan rápido que no tuvo tiempo de retroceder. La palma de su mano golpeó su mejilla con una sonora palmada. Amelia se tambaleó hacia atrás y se agarró al respaldo del sofá. «En mi casa tengo mis normas», dijo en voz baja y clara.
Y si vuelves a levantarme la voz, o si eres grosera con Valentina, te llevarás otra. ¿Lo has entendido? Amelia se agarró la mejilla, sintiendo el dolor punzante que se extendía por ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero intentó contenerlas. Valentina la observaba con una expresión de leve curiosidad, como si estuviera viendo un interesante programa de televisión. Creo que todos tenemos que calmarnos, dijo Valentina en voz baja, levantándose del sofá. Amelia, comprendo que esto te sorprenda, pero espero que podamos encontrar puntos en común. Al fin y al cabo, tenemos intereses comunes. ¿Qué intereses comunes? Amelia se esforzó por pronunciar las palabras. Fabricio, sonrió Valentina. Las dos queremos que sea feliz, ¿verdad que sí? Amelia se quedó callada sin saber qué decir ante tanta insolencia. Fabricio asintió satisfecho. Valentina es una mujer sensata, entiende cómo funciona el mundo. Se volvió hacia su mujer. Sigues viviendo una fantasía infantil de amor de cuento de hadas. Yo vivo según las ideas de decencia y fidelidad, replicó Amelia tratando de mantener la voz firme. Decencia es cuando una esposa respeta las decisiones del marido y no hace escándalos, dijo Fabricio. Ahora acompaña a Valentina al cuarto de huéspedes y ayúdala a instalarse. No es necesario, dijo Valentina rápidamente. Prefiero ocuparme de esto yo sola. Cogió su maleta y se dirigió a las escaleras del primer piso. Mientras tanto, prepararé algo de cenar. Después de una conversación como esta, todo el mundo necesita comer y calmarse. Entró en la cocina como si hubiera pasado toda su vida en esta casa. Amelia se quedó de pie en medio del salón, aún sin creerse lo que estaba pasando. Fabricio volvió a su silla y encendió las noticias. «Ve a ayudarla», dijo sin mirar a su mujer. «Y procura comportarte. No quiero que Valentina se sienta incómoda en nuestra casa». Amelia entró despacio en la cocina. Valentina ya estaba estudiando el contenido de la nevera, sacando comida y disponiéndola sobre la mesa. «Estás bien surtida», dijo sin levantar la cabeza. «Prepararé algo sencillo. A Fabricio le gusta la carne, lo recuerdo». «¿Cómo sabes lo que le gusta a mi marido?», preguntó Amelia. Valentina por fin la miró y sonrió. No había calidez ni amabilidad en esa sonrisa, solo frío triunfo. «Amelia, seamos francos. Llevo 1 año y medio trabajando con Fabricio. Pasamos mucho tiempo juntos. Naturalmente, conozco sus gustos y preferencias». «¿Mucho tiempo? Solo sois colegas». «Lo éramos», corrigió Valentina. «Ahora somos más que eso, y cuanto antes lo aceptes, más fácil nos resultará a todos». Empezó a cortar cebollas manejando el cuchillo con destreza profesional. Amelia estaba a su lado, sintiéndose como una más en su propia cocina. «¿Qué hago yo?», preguntó. «Puedes poner la mesa», dijo Valentina. «Para 3. Y abre la botella de vino tinto del armario de la derecha. Fabricio me ha dicho que ahí tienes una buena provisión». Amelia obedeció, sacando vajilla y cubiertos del armario del comedor. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Hacía apenas unas horas era la dueña de la casa y ahora recibía instrucciones de la amante de su marido. Valentina cocinaba con rapidez y seguridad, sintiéndose como en casa. Sabía dónde estaban las especias, qué sartén usar, cómo funcionaba la cocina. Todo esto indicaba que ya había estado aquí antes, y más de una vez. «¿Cuándo empezó?», preguntó Amelia en voz baja. «¿Cuándo empezó qué?». Valentina removió la carne en la sartén. «Tu relación con mi marido». Valentina se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «¿Qué más da? Es un hecho consumado. Fabricio ha hecho su elección. Está casado conmigo». «¿Y qué?». Valentina se volvió hacia ella. «¿Crees que un sello en tu pasaporte te da algún derecho especial? Fabricio es un hombre de éxito, atractivo. Un hombre así no se limita a una sola mujer. Nos hicimos votos el uno al otro». «¿Votos?». Valentina se rió. «Amelia, eres muy ingenua. Los hombres hacen votos porque se espera de ellos.
pero la naturaleza sigue su curso. Fabricio necesita una mujer que comprenda sus necesidades, que comparta sus ambiciones, no una que se siente en casa y se queje de soledad. Amelia quiso protestar, pero en el salón oyó la voz de Fabricio. «¿Cómo va la cena? Me muero de hambre». «Está casi lista», respondió Valentina. Luego añadió en voz baja. «Ve a llamarlo a la mesa y trata de parecer más agradable. A los hombres no les gustan las caras hoscas». La cena transcurrió en un pesado silencio en la mesa del comedor. Fabricio alababa las habilidades culinarias de Valentina, Valentina hablaba de la tienda y Amelia picoteaba en silencio su comida con el tenedor. No tenía nada de apetito. «Mañana por la mañana le enseñarás a Valentina dónde está todo», dijo Fabricio a su mujer terminándose el vino. «Ropa de cama, toallas, todo. Haz que se sienta como en casa». «Por supuesto», dijo Amelia distraídamente. «Y otra cosa», añadió el marido. «Valentina usará tus cosméticos y tu perfume. Las mujeres deberían tener un fondo común». Amelia levantó la cabeza y lo miró con expresión perpleja. Sus cosméticos eran caros, franceses, un regalo de Fabricio por su último cumpleaños. ¿Ahora los iba a usar su amante? «Tengo mis propios cosméticos», dijo Valentina. «No». «Tonterías», la interrumpió Fabricio. «En nuestra familia compartimos todo, ¿verdad, Amelia?» Su mujer asintió, sin fiarse de su voz. Valentina le sonrió al otro lado de la mesa, una sonrisa victoriosa. Después de cenar, Valentina dijo que estaba cansada del viaje y quería descansar. Amelia la acompañó a la habitación de invitados y le mostró dónde estaban las sábanas, las toallas y todo lo necesario. Valentina escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias como si pensara quedarse mucho tiempo. «Gracias, Amelia», dijo cuando terminaron de recorrer el primer piso. «Sé que esto no es fácil para ti, pero créeme, no quiero hacerte daño. La vida es así». «La vida no sucede por sí sola», replicó Amelia. «La gente hace que suceda por lo que hace». «Puede ser», se encogió de hombros Valentina. «Pero no voy a disculparme por enamorarme». «¿Enamorarte o deseado la vida de otra persona?» Valentina la miró atentamente y algo parecido al respeto relampagueó en sus ojos. «No eres tan callada como parecías al principio», dijo. «Eso es bueno. Los hombres olvidan rápidamente a las mujeres aburridas». Cerró la puerta de la habitación de invitados y dejó a Amelia sola en el pasillo del segundo piso. Amelia se quedó un momento de pie y luego fue al dormitorio. Fabricio ya estaba en la cama, leyendo papeles de negocios. «Vete a la cama», dijo sin levantar la cabeza. «Mañana tendremos una nueva vida». Amelia se tumbó en la cama, de espaldas a la pared. Escuchaba a su marido pasar las páginas, el tic-tac del reloj de la mesilla, los ladridos de un perro a lo lejos, los ruidos habituales de la noche, pero esta noche le parecían especialmente fuertes. Hacia medianoche, Fabricio dejó los papeles a un lado y apagó la luz. Amelia se hizo la dormida, esperando que no la molestara. Afortunadamente, su marido se puso de lado y no tardó en dormirse. Pero el sueño no llegó a Amelia. Permaneció con los ojos abiertos, contemplando lo que había sucedido a lo largo de la noche. Hacía apenas unas horas, su vida, aunque no era feliz, tenía algo de certeza. Ahora todo se había derrumbado. La amante de su marido se había instalado en su casa, actuando como una amante en toda regla. Alrededor de la 1 de la madrugada oyó crujir las tablas del suelo en el pasillo y luego unos pasos silenciosos. Alguien se movía con cautela por la casa. Amelia aguzó el oído y se dio cuenta de que los pasos se dirigían a la habitación de invitados. Unos minutos después, le llegaron risas apagadas, masculinas y femeninas. Fabricio se había levantado de la cama tan silenciosamente que ella ni siquiera se había dado cuenta. Ahora estaba en la habitación de Valentina y cuchicheaban sobre algo, riendo de vez en cuando. Amelia cerró los ojos y se cubrió la cabeza con una almohada, tratando de amortiguar los sonidos.
pero incluso a través de la almohada podía oír sus voces, llenas de intimidad y comprensión mutua, una cercanía que hacía tiempo que no existía entre ella y Fabricio. Durante los días siguientes, la casa se instaló en una extraña rutina. Valentina se comportaba como una anfitriona de pleno derecho, encargándose de la cocina, reorganizando las cosas en el salón, dando instrucciones a Amelia. Fabricio alentaba ese comportamiento, pues era evidente que disfrutaba viendo a su mujer obediente a las peticiones de su ama. Por las mañanas, Valentina desayunaba con Fabricio, hablando de los negocios de la tienda y haciendo planes para el día. Amelia atendía a ambos como una criada en su propia casa. Después de desayunar se iban juntos a trabajar, y Amelia se quedaba sola para fregar los platos y recoger. Valentina dormía en la habitación de invitados, pero todas las noches Amelia oía a su marido levantarse en silencio e ir hacia ella. Susurraban, reían, y a veces Amelia oía otros sonidos que le hundían el corazón. Por la mañana, Fabricio regresaba al dormitorio conyugal como si nada hubiera ocurrido. Amelia se sentía prisionera en su propia casa. Valentina controlaba todos sus movimientos, haciendo comentarios sobre la cocina, la limpieza, incluso sobre su ropa. Fabricio siempre se ponía del lado de su amante, y cualquier intento de su mujer por oponerse terminaba en escándalos y amenazas. El sábado por la mañana, cuando Fabricio había ido a la oficina por un par de horas y Valentina tomaba un baño en el piso de arriba, llamaron a la puerta. Amelia abrió y vio a Eulalia con una bolsa de comestibles en las manos. «Hola, colega», dijo Eulalia al entrar en el pasillo. «Se me ha ocurrido venir, he comprado fruta en el mercado y quería compartirla. ¿Qué tal estás?» Amelia miró hacia las escaleras, escuchando el ruido del agua que salía del baño. «Bien», respondió en voz baja. «Solo que tenemos un invitado aquí ahora mismo». «¿Qué invitado?» Eulalia se quitó los zapatos y entró en el salón. Antes de que Amelia pudiera explicárselo, se oyeron pasos en el piso de arriba. Valentina bajaba las escaleras con la bata de seda de Amelia, la que Fabricio le había regalado por su último aniversario de boda. Valentina tenía el pelo húmedo y una sonrisa de satisfacción. «Oh, tenemos invitados», dijo bajando al salón. «Amelia, ¿no me presentas a tu amiga?» Eulalia miró desconcertada a la desconocida y luego desvió la mirada hacia Amelia. «Esta es Valentina», dijo Amelia con dificultad. «Ella se queda con nosotros temporalmente». «¿Temporalmente?» Valentina se rió y se acomodó en la silla de Fabricio, poniendo la pierna sobre el reposabrazos. «Yo no diría temporal, más bien todo el tiempo. Soy la segunda señora de esta casa». Eulalia dejó lentamente la bolsa de fruta sobre la mesita, sin dejar de mirar a Valentina. «¿La segunda señora?», preguntó. «¿Qué significa eso?» «Significa que soy la mujer de Fabricio», respondió Valentina desafiante. «Al mismo nivel que Amelia. Compartimos esta casa, compartimos un hombre, relaciones modernas, ya sabes». La cara de Eulalia cambió gradualmente. Primero desconcierto, luego sorpresa, luego rabia. «¿Me estás tomando el pelo?», se volvió hacia Amelia. «Amelia, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?» «Ya te he dicho quién soy», intervino Valentina. «Y tú debes de ser una de esas novias que no entienden las realidades de la vida moderna. Los hombres de éxito necesitan más de una mujer». «Cállate», dijo bruscamente Eulalia. Se acercó a Amelia y le cogió las manos. «Explícame qué está pasando aquí». A Amelia le costaba encontrar las palabras. Quería contárselo todo a su amiga, desahogar todo el dolor y la humillación que había sentido en los últimos días. Pero temía la reacción de Fabricio, temía empeorar las cosas. «Fabricio decidió que Valentina viviera con nosotros», dijo en voz baja. «Dijo que estaba en su derecho». «¿Su derecho?». La voz de Eulalia se hizo más fuerte. «¿Su derecho a traer a su amante a casa de su mujer?». «Amelia, ¿te das cuenta de que eso no es normal?». «No grites», intervino Valentina.
En esta casa no se levanta la voz. A Fabricio no le gusta el ruido. Me da igual lo que le guste a ese cabrón, estalló Eulalia. ¿Tiene cara? ¿Trae a una puta a casa de su mujer y le exige obediencia? Valentina se levantó bruscamente de la silla. Cuida tu lenguaje, dijo con frialdad. No permitiré que me hables así. Y no permitiré que humilles a mi amiga. Eulalia dio un paso hacia Valentina. Sal de esta casa antes de que llame a la policía. ¿A la policía? Valentina sonrió. ¿Por qué? ¿Por vivir con mi hombre? No tiene nada de criminal. ¿Con tu hombre? Está casado. ¿Y qué? Un sello en su pasaporte no lo hace propiedad de Amelia. No me hace su amante. Soy una socia igualitaria. Eulalia se volvió hacia Amelia y la agarró por los hombros. Amelia, escúchame con atención. Debes dejar a este pervertido inmediatamente. Esta noche. Recoge tus cosas y vete. Con tu padre, conmigo, donde sea, pero no te quedes aquí. Ella no va a ninguna parte, dijo Valentina. Amelia es una mujer inteligente. Se da cuenta de que sin Fabricio no tiene nada. Ni trabajo, ni dinero, ni futuro. Ella tiene dignidad, gritó Eulalia. Algo que tú nunca tuviste. La dignidad no da de comer ni de vestir, replicó Valentina. Y Fabricio nos mantiene a las dos. ¿No es verdad, Amelia? Amelia se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería estar de acuerdo con Eulalia, hacer las maletas y marcharse. Pero otra parte tenía miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la reacción de su marido, miedo a quedarse sin hogar. Amelia, la sacudió Eulalia por los hombros. Despierta. Despierta. ¿Ves lo que te están haciendo? Te han convertido en una sirvienta en tu propia casa. No una sirvienta, corrigió Valentina. Una esposa más joven. No es lo mismo. ¿Una esposa más joven? Eulalia se volvió hacia ella. Eres musulmana. La poligamia es ilegal en Brasil. La ley es una cosa, pero la vida es otra. Fabricio puede permitirse mantener a dos mujeres, y lo hace. No mantiene a Amelia, la explota. Eulalia hablaba cada vez más alto. La obligó a dejar su trabajo, la aisló de sus amigos y su familia, y ahora le ha traído una amante. Cuidado con el tono, advirtió Valentina. A Fabricio no le gusta que los forasteros griten en su casa. No soy una extraña, soy la mejor amiga de Amelia, y no voy a permitir que ese bastardo la convierta en una esclava. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. Las tres mujeres se quedaron paralizadas. Unos segundos después, Fabricio entró en el salón. Estaba vestido con un chándal. Al parecer, había pasado por el gimnasio después de la oficina. Su rostro era sombrío. ¿A qué vienen esos gritos?, preguntó mirando a las mujeres. Os he oído desde la calle. Fabricio, cariño. Valentina se acercó a él y le besó la mejilla. Amelia tiene visita, muy emotiva. Fabricio miró a Eulalia con frío desprecio. Ah, eres tú. ¿Vienes a enturbiar las aguas otra vez? He venido a ver a un amigo, contestó Eulalia sin apartar la mirada. Me he enterado de cosas muy interesantes sobre tu vida familiar. Mi vida familiar no es asunto tuyo. Lo es cuando abusas de mi amiga. Eulalia dio un paso adelante. ¿Has perdido la cabeza? ¿Meter a una amante en casa de tu mujer? El rostro de Fabricio se ensombreció. Cuida tu lengua, advirtió. No toleraré ese tono en mi casa. Y no toleraré que trates así a Amelia. La has convertido en una sirvienta para tu puta. Fabricio avanzó hacia Eulalia tan rápido que ella no tuvo tiempo de retroceder. La agarró por el hombro y empezó a empujarla hacia la salida. «¡Fuera de mi casa!», gruñó. «¡Ya! ¡Suéltame!». Eulalia intentó soltarse. «Amelia, ven conmigo. No te quedes con ese pervertido». «Cállate, perra molesta». Fabricio seguía empujándola hacia la puerta. «Y no te atrevas a volver aquí otra vez. Se lo diré a su padre», gritó Eulalia resistiéndose. «Augusto debe saber lo que estás haciendo con su hija».
Inténtalo. Fabricio la arrastró hasta la puerta principal y la abrió de un tirón. Y te arrepentirás. Empujó a Eulalia hacia el porche y cerró de un portazo. Pero la voz de su amigo aún se oía a través de la puerta. Amelia, si puedes oírme, no te dejaré. Se lo contaré todo a tu padre. Augusto se las verá con ese cabrón. Fabricio estaba en la puerta, respirando agitadamente. Tenía la cara roja de rabia. Valentina observaba la escena con expresión satisfecha, mientras Amelia se acurrucaba contra la pared, temerosa de moverse. «Te diré una cosa», dijo Fabricio, volviéndose hacia su mujer. «Si le dices una palabra a tu padre o a cualquier otra persona sobre nuestros asuntos familiares, te arrepentirás. Encontraré la manera de mantenerte callada». «No he dicho nada», susurró Amelia. «No digas nada. Nuestra familia es asunto nuestro. No es asunto de nadie más. ¿Lo has entendido?» Amelia asintió, sin fiarse de su voz. «Y esa vaca no volverá a entrar en mi casa», continuó Fabricio. «Si la veo en la puerta de mi casa, llamaré a la policía. Diré que fue amenazadora y perturbadora. Pero es mi amiga. Era. Ahora no tienes amigos, solo familia». Se acercó a Valentina y le rodeó la cintura con el brazo. «Nuestra familia». Valentina se aferró a él y miró a Amelia con una sonrisa triunfal. «Así es, cariño. Los de fuera solo se interponen en la felicidad de la familia». Fabricio besó a Valentina en los labios delante de su mujer. «Vamos arriba», dijo. «Después de tanto estrés necesitamos relajarnos». Se dirigieron a las escaleras y Amelia se quedó sola en el salón. Al cabo de unos minutos se oyeron risas en el piso de arriba, luego música y otros sonidos que hicieron que Amelia se tapara los oídos con las manos. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Eulalia ya no estaba a la vista, pero Amelia sabía que su amiga no dejaría las cosas tan fácilmente. Eulalia era una persona de principios, no soportaba ver injusticias, y eso era lo que más asustaba a Amelia. Sabía de lo que era capaz un Fabricio enfadado. Si Eulalia realmente le contaba a su padre sobre todo, Amelia no podía ni imaginar lo que pasaría entonces. Se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. Hacía solo unos meses, su vida había sido previsible, aunque infeliz. Ahora se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. Arriba, la música se apagó, pero las risas y las conversaciones continuaron. Amelia se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Valentina esperaba que la mesa estuviera puesta a las 7 de la tarde y Fabricio no toleraba los retrasos. Mientras pelaba las verduras, le vinieron a la mente las palabras de Eulalia. «Debes dejar a ese pervertido inmediatamente». «Para mí es fácil decirlo», pensó Amelia. «¿Ir a dónde?» «A ver a su padre». Pero entonces tendría que explicarlo todo, y Fabricio no perdonaría semejante traición. ¿Alquilar un piso? ¿Con qué? No tenía trabajo, ni dinero, ni documentos. Todo estaba en la caja fuerte de su marido. Amelia se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa. Fabricio llevaba años preparando esta trampa, privándola poco a poco de su independencia, de sus conexiones con el mundo exterior, de su libertad financiera. Ahora dependía totalmente de él y no podía marcharse, aunque lo deseara. ¿Y quería? Esta pregunta era la que más la atormentaba. Por supuesto, la humillación y el dolor eran insoportables. Pero, ¿tenía la voluntad y el valor de empezar de nuevo a los 29 años, sin profesión, sin contactos, sin apoyo? El cuchillo que tenía en la mano temblaba mientras cortaba zanahorias. Amelia lo dejó sobre la mesa y respiró hondo. Necesitaba recomponerse, hacer la cena, pasar el día. Y mañana pensaría en mañana. La sonora carcajada de Valentina llegó desde el piso de arriba. Amelia apretó los puños y siguió cocinando. Al fin y al cabo, no tenía elección. Había pasado una semana de tensa calma desde el escándalo con Eulalia.
Fabricio se volvió aún más controlador y desconfiado. Prohibió a Amelia contestar al teléfono, revisó su propio correo y vigiló todos sus movimientos. Valentina mantuvo este régimen informándole constantemente del comportamiento de su mujer. Amelia se sentía prisionera en su propia casa. Solo podía salir a la tienda más cercana y acompañada por Valentina. Cualquier intento de hablar con vecinos o conocidos en la calle era inmediatamente reprimido. Valentina era una sombra imparable que controlaba cada palabra y cada movimiento. El jueves por la mañana, durante el desayuno, Fabricio anunció sus planes. «Tendremos invitados el sábado por la noche», dijo untando mantequilla en la tostada. «Socios de negocios con sus esposas. Una reunión importante de la que depende mucho la expansión del negocio». «¿Cuántas personas?», preguntó Valentina, uniéndose de inmediato a la conversación. «8, quizá 10. Tendremos que estar bien preparados. Aperitivos, bebidas, música, todo tendrá que ser de primera». Amelia escuchó en silencio su conversación, dándose cuenta de que tendría que hacer todos los preparativos como de costumbre, pero Valentina sería la anfitriona. «¿Dónde estaría Amelia durante la fiesta?», preguntó Valentina con mirada inocente. Fabricio miró a su mujer, y algo desagradable brilló en sus ojos. «Amelia está resfriada, está enferma y es contagiosa. Se quedará en el dormitorio para no contagiar a los invitados». «Pero yo no estoy enferma», objetó Amelia. «Sí que lo estás», dijo su marido. «Tienes tos y fiebre. No puedo arriesgar la salud de gente importante». Amelia comprendió que era inútil discutir. Fabricio ya había decidido que ella estaría encerrada en algún lugar fuera de la vista, mientras Valentina desempeñaba el papel de señora de la casa y su esposa. Los 2 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Amelia limpió la casa hasta dejarla reluciente, preparó aperitivos, compró comida y bebida. Valentina supervisaba el proceso, dando órdenes y criticando cada pequeño detalle. Fabricio aparecía de vez en cuando, comprobando el progreso de los preparativos y haciendo ajustes. El viernes por la noche trajo del restaurante manjares ya preparados, ostras, caviar, quesos caros. Valentina miraba las compras con deleite, mientras Amelia pensaba en cuánto costaba la comida. Fabricio solía ahorrar en los gastos de la casa, pero ahora gastaba dinero sin contar, solo para impresionar a sus invitados y complacer a su ama. El sábado por la mañana comenzaron los últimos preparativos. Valentina dedicó 2 horas a maquillarse y peinarse, utilizando todos los cosméticos de Amelia. Se puso el mejor vestido de la dueña de la casa, un vestido negro de cóctel de un diseñador francés que Fabricio había regalado a su mujer por su cumpleaños. Añadió al vestido el collar de perlas y los pendientes de Amelia sin ni siquiera pedir permiso. «¿Qué tal estoy?», preguntó, jugueteando frente al espejo del dormitorio. Amelia observó cómo la desconocida hacía alarde de su atuendo y sus joyas y sintió que se le apretaban las entrañas de dolor y humillación. «Es precioso», dijo. «¿A que sí? Fabricio estará encantado». Era importante causar una buena impresión a las mujeres de sus compañeros. A las 6 de la tarde la casa estaba lista para los invitados. Las mesas estaban repletas de aperitivos. El champán se enfriaba en el frigorífico y en el salón sonaba música suave. Valentina parecía una auténtica anfitriona, mientras que Amelia permanecía a un lado con una sencilla ropa casera. Fabricio apareció en el salón con un elegante traje oscuro. Echó un vistazo a los preparativos y asintió satisfecho. «Muy bien. Valentina, estás preciosa». Besó a su amante en la mejilla y se volvió hacia su mujer. «Y tú, Amelia, sube. Tienes fiebre, necesitas reposo». «Fabricio, tal vez». «No hay tal vez. Estás enferma, eso es todo. No quiero que los invitados te vean así». Amelia comprendió que más protestas solo conseguirían enfadar a su marido. Se dirigió hacia las escaleras, pero Fabricio la detuvo. «Al dormitorio, no. Al balcón». «¿Al balcón?».
No podía creer lo que oía. Pero hace frío afuera y... Es aire fresco. Es bueno para tu resfriado. Y la insonorización es mejor, así no toserás y molestarás a los invitados. Valentina observó la conversación con una sonrisa de satisfacción. Era evidente que conocía el plan. Pero el balcón está abierto. No pasa nada, puedes abrigarte. El aire fresco te repondrá más rápido. Amelia se dio cuenta de lo que pasaba. No solo querían esconderla de los invitados, querían humillarla, encerrándola en el balcón como a una niña culpable. Fabricio, por favor, deja de hablar. Toma el plaid y ve al balcón. Cerraré la puerta para que el ruido de la fiesta no perturbe tu descanso. La cogió de la mano y la condujo hasta la puerta del balcón. Amelia se resistió, pero su marido era mucho más fuerte. La empujó literalmente al balcón y cerró de golpe la puerta de cristal. La cerradura hizo clic. Amelia estaba atrapada. El balcón del primer piso era pequeño, de 3 metros por 1,5 metros. Barandilla de hierro, suelo de cemento, unas cuantas macetas. Ningún mueble, solo la vieja tela escocesa que Fabricio había tirado tras ella. Intentó abrir la puerta, pero no lo consiguió. Su marido la había cerrado por dentro. Podía ver el salón a través de la puerta de cristal, pero no podía entrar. Empezaba a refrescar al anochecer. Amelia se envolvió en una manta y se sentó en el frío suelo de cemento, apoyando la espalda en la pared de la casa. Desde allí podía ver la calle y la casa de doña Inés, al otro lado. Hacia las 7 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Amelia observó los coches caros que se acercaban a la casa, de los que bajaban hombres y mujeres elegantemente vestidos. Todos eran mayores que Valentina, respetables hombres de negocios con esposas acostumbradas al lujo y a los actos sociales. Los invitados entraron en la casa y pronto se oyeron voces, risas y el tintineo de las copas en el salón. Amelia pudo ver a través de la puerta de cristal cómo Valentina saludaba a cada invitado, presentándose como anfitriona, aceptando felicitaciones y cumplidos. Fabricio estaba en lo más alto de su juego. Presentaba a Valentina como su mujer, hablaba de su buen gusto y su capacidad de organización. Nadie preguntó por su verdadera esposa. Al parecer, los invitados no sabían de la existencia de Amelia o pensaban que se había divorciado de su marido. Pasó el tiempo y la fiesta cobró impulso. Los invitados pasaron del vestíbulo al salón, luego a la cocina y de nuevo a la cocina. Valentina era el centro de atención, cautivando a los hombres con su belleza y encanto, encontrando puntos en común con sus esposas. Amelia observó cómo la nueva dueña de la casa servía vino. El caro vino francés que Fabricio había coleccionado a lo largo de los años y abierto solo en ocasiones especiales. Ahora Valentina lo servía generosamente para sus invitados, sin reparar en gastos. A eso de las 9 de la noche, ocurrió algo que acabó por enloquecer a Amelia. Valentina desapareció del salón y regresó unos minutos después con una caja. El joyero de Amelia. «Chicas», oyó Amelia su voz a través de la puerta de cristal. «Tengo algo interesante. Fabricio me trajo joyas de Europa». Las mujeres rodearon a Valentina mirando con interés el contenido de la caja. Había pendientes de diamantes que el padre de Amelia le había regalado por su mayoría de edad, una pulsera de oro de su abuela, un anillo de rubíes heredado de su bisabuela. Valentina repartió las joyas a las mujeres, ofreciéndoles probárselas, contando historias ficticias sobre dónde y cuándo Fabricio había comprado cada pieza. Las mujeres las admiraban, pidiendo regalar o vender las joyas que les gustaban. «Por supuesto, querida», canturreó Valentina. «Elige lo que quieras. Tengo tantas joyas que ni siquiera recuerdo dónde están». Mientras Amelia observaba cómo las extrañas mujeres se repartían sus reliquias familiares, sintió que algo en su interior se desgarraba. No se trataba de un simple robo, sino de un abuso de su memoria, de su familia, de su pasado. Empezó a golpear la puerta de cristal, intentando llamar la atención de los invitados,
pero la música y las conversaciones ahogaban los sonidos. Además, el balcón estaba al final de la casa y no podía verlo bien desde el salón. La desesperación se apoderó de ella cuando vio que uno de los invitados se ponía el anillo de su abuela y no se lo quitaba. Valentina asintió con aprobación. Amelia se apartó de la puerta y miró hacia el balcón. Tenía que haber una forma de llamar la atención de alguien. Las casas vecinas estaban bastante cerca, pero las ventanas estaban a oscuras. La gente dormía o veía la televisión. En ese momento vio una luz en la ventana de la casa de doña Inés. Una anciana paseaba por la cocina, al parecer preparando una cena tardía o fregando los platos. La casa estaba al otro lado de la calle, a unos 30 metros. Amelia empezó a gritar agitando los brazos. ¡Doña Inés! ¡Doña Inés! La vecina no la oyó. Amelia gritó más fuerte, pero la música de la casa y el ruido de la calle le hicieron perder la voz. ¡Doña Inés! ¡Socorro! ¡Doña Inés! Por fin la vecina oyó. Se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia afuera, buscando el origen del ruido. ¡Doña Inés! ¡Aquí! ¡En el balcón! Amelia agitó los brazos, saltó, hizo cualquier cosa para llamar la atención. Una anciana se fijó en ella y abrió la ventana. «Amelia, ¿qué haces en el balcón a estas horas? ¿Qué te pasa?» «Doña Inés, ayúdeme», gritó Amelia. «Estoy encerrada, no puedo salir». «¿Encerrada? ¿Quién te ha encerrado?» «Mi marido. Hizo una fiesta y me encerró en el balcón. Dice que estoy enferma». Doña Inés entrecerró los ojos, intentando ver a la chica en la penumbra. «¿Qué es esa música en la casa? ¿Otra fiesta?» «Sí, y esta mujer Valentina está repartiendo mis joyas entre los invitados, las joyas de mi familia». «¿Qué Valentina?» «La amante de mi marido. Vive con nosotros. Hace de anfitriona». Incluso a través de la distancia, Amelia pudo ver cómo le cambiaba la cara a doña Inés. La vieja era una chismosa, pero tenía un agudo sentido de la justicia. ¿Vive la señora con ustedes? ¿Dónde estás? Me han convertido en criada, y hoy me han encerrado en el balcón para que los invitados no vieran a mi verdadera esposa. Doña Inés guardó silencio durante largo rato pensando en lo que había oído. «Amelia, ¿lo sabe tu padre?» «No, mi marido le prohíbe llamar». «Doña Inés, ayúdeme, por favor, llame a mi padre». «Pero no tengo su número». «Se lo dictaré». «¿Tiene papel y bolígrafo?» La vecina desapareció de la ventana y volvió un minuto después con un cuaderno. «Dame el número». Amelia dictó el número de su padre, repitiéndolo 2 veces para estar segura. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el vecindario. «¿Qué le digo?», preguntó doña Inés. «Dile que tengo problemas, que estoy encerrada en el balcón y que en casa de mi marido mi ama está regalando mis joyas a los invitados. Dile que necesito ayuda. Y si no me cree, no nos conocemos muy bien. Te creerá. Papá sospechaba que algo andaba mal hace mucho tiempo. Dile que llamas de parte de Amelia, que le pido que venga inmediatamente». Doña Inés asintió y cerró la ventana. Amelia vio cómo se dirigía al teléfono de la cocina y empezaba a marcar. Los pocos minutos de espera parecieron una eternidad. Amelia rezaba para que su padre estuviera en casa, para que contestara a aquel número desconocido. Finalmente, doña Inés volvió a la ventana. «Amelia, lo he conseguido. Tu padre está muy preocupado. Ha dicho que venía a verte inmediatamente». Amelia sintió que lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «Muchas gracias, señora Inés». «Aguanta, niña. Y si pasa algo, grita, estaré en casa». La vecina cerró la ventana y Amelia se hundió en el suelo del balcón. La ayuda estaba en camino. Su padre iba hacia ella. Solo quedaba esperar y rezar para que llegara antes de que terminara la fiesta. La diversión continuaba en la casa. Valentina bailaba con uno de los invitados. Ahora llevaba varias joyas de Amelia a la vez. Fabricio reía y contaba chistes.
aceptando las felicitaciones por tener una esposa tan maravillosa. Amelia estaba sentada en el frío balcón, envuelta en un plaid, y miraba la carretera. Cada sonido del motor le aceleraba el corazón. Pronto, muy pronto, todo cambiaría. Su padre vendría y se ocuparía de esta pesadilla. Solo rezaba para que no llegara tarde. Amelia llevaba más de 2 horas sentada en el balcón cuando por fin oyó el ruido de una moto que le resultaba familiar. Su corazón latió más rápido. Reconocía ese sonido entre mil. La vieja Harley que su padre había conducido desde sus días en la policía militar. La moto se detuvo justo delante de la casa. Amelia se levantó y miró en la oscuridad. Las brillantes luces de la casa le impedían ver la calle, pero la silueta del hombre que bajaba de la moto le resultaba dolorosamente familiar. Don Augusto Castillo había llegado. Su padre era de estatura ligeramente inferior a la media, pero de constitución fuerte. Los años de servicio en la policía militar y los entrenamientos diarios, incluso a los 58 años, le mantenían en plena forma. Llevaba el pelo canoso corto y sus movimientos conservaban una claridad y determinación militares. Amelia lo observó quitarse el casco, mirando alrededor de la casa, con la luz entrando a raudales por las ventanas y la música a todo volumen. Incluso desde la distancia se notaba su tensión. Su padre se tomó su tiempo, estudiando la situación como le habían enseñado en la formación policial. Su mano derecha comprobó instintivamente algo bajo su chaqueta de cuero, el lugar donde había llevado su arma reglamentaria durante sus años de servicio. Don Augusto se dirigió a la puerta principal y llamó. No tímidamente, no con educación, sino bruscamente, exigiendo, como llaman las autoridades. En la casa la música no paró. Las conversaciones continuaron. Al parecer, la llamada se perdió en el ruido general de la fiesta. Augusto esperó unos segundos y volvió a llamar, esta vez con el puño, más fuerte e insistente. Amelia vio a través de la puerta de cristal del balcón cómo alguien en el salón se giraba hacia la puerta principal. Fabricio estaba de espaldas al balcón, pero incluso por su postura, la cautela era evidente. El tercer golpe ya no era un golpe, sino golpes. Don Augusto aporreó la puerta con la fuerza de un hombre acostumbrado a que le abrieran de inmediato. «¡Fabricio!», dijo con voz fuerte. «¡Abre la puerta! ¡De una vez!». Se hizo un silencio momentáneo en el salón. Los invitados se volvieron hacia la puerta. La música parecía inoportunamente alta. Valentina palideció y Fabricio se quedó inmóvil. Amelia vio a su marido reconocer la voz de su suegro. Su rostro se contorsionó de horror, el mismo horror que ella había sentido cuando él había levantado la mano contra ella. Era la primera vez en sus años de matrimonio que veía a Fabricio realmente asustado. «Fabricio», la voz de su padre se hizo aún más fuerte. «Sé que estás en casa. Abre la puerta o la echo abajo». El marido se precipitó hacia los invitados y empezó a decir algo rápidamente, agitando los brazos. Amelia no pudo oír las palabras, pero supo por sus gestos que les estaba diciendo que se marcharan rápidamente. «¿Qué ocurre?», preguntaron los invitados. «¿Quién grita? No deberíamos irnos». Valentina también entró en pánico. Se quitaba frenéticamente las joyas de Amelia, intentando guardarlas en el estuche. Le temblaban las manos y los pendientes se le caían al suelo. «¡Fabricio!». El rugido de su padre hizo que todos en la casa se detuvieran. «Por última vez, ábrelo». Fabricio corrió hacia la puerta, pero no la abrió, sino que se apoyó en ella con la espalda, como si intentase mantenerla abierta. «Don Augusto», gritó a través de la puerta. «Amelia está enferma, tiene gripe, fiebre alta. No debería ahora». «¡Pollos!», estalló papá. «El vecino me lo ha contado todo. ¿Dónde está mi hija?». Los invitados ya no disimulaban su deseo de marcharse. Recogieron sus abrigos y bolsos y se dirigieron a la salida, pero Fabricio les cerró el paso. «Esperad, ahora todo se arreglará», dijo, pero le temblaba la voz.
Es un malentendido. En aquel momento la puerta se estremeció con un fuerte golpe. Don Augusto la embistió con el hombro, como le habían enseñado a asaltar la guarida de un gángster. «Dejadme pasar», gritó uno de los invitados. «No quiero participar en esto». El segundo golpe fue aún más fuerte. El marco de madera se resquebrajó. Fabricio se dio cuenta de que no podía sujetar la puerta. Rebotó y habló rápidamente. «Valentina, sal por la puerta trasera. ¡Rápido!». Pero era demasiado tarde. Un tercer golpe rompió la cerradura y la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba don Augusto, canoso, fornido, con el rostro contorsionado por la rabia. Bajo la chaqueta de cuero desabrochada se veía una funda con un revólver. Los invitados se echaron hacia los lados. Una de las mujeres chilló. Fabricio retrocedió hacia la escalera y Valentina se quedó inmóvil junto a la mesita. «¿Dónde está mi hija?», preguntó don Augusto en voz baja, pero de modo que cada palabra llegase al balcón. «Don Augusto, déjeme explicarle», comenzó Fabricio. «¿Dónde está Amelia?», gritó el padre dando un paso hacia el salón. «Ella está arriba, dormida, enferma». Don Augusto miró a los invitados, las copas esparcidas, los restos de la suntuosa cena. Luego su mirada se detuvo en Valentina, con el vestido y las joyas de su hija. «¿Quién es esa puta vestida de mi hija?», preguntó. Valentina sollozó e intentó esconderse detrás de una silla. «Don Augusto, esto es un malentendido». Fabricio levantó las manos en gesto conciliador. «Si me permite explicárselo». «El vecino me lo ha explicado todo», le cortó don Augusto. «Mi hija está encerrada en el balcón mientras su señora hace de anfitriona y regala sus joyas». Se dirigió hacia la puerta del balcón, pero Fabricio le cerró el paso. «Un momento, todo esto es una broma, una travesura». Don Augusto ni siquiera le escuchó. Sacó un revólver y golpeó a Fabricio en la cabeza con la empuñadura. El golpe fue preciso, profesional, y el marido de Amelia se desplomó en el suelo, sujetándose la cabeza destrozada. «¡Papá!», gritó Amelia desde el balcón al ver a su padre. Don Augusto abrió rápidamente la puerta del balcón y metió a su hija en casa. Estaba pálida, temblaba de frío, la tela escocesa le caía por los hombros. «¡Papá!», sollozó, echándose a su cuello. «Se acabó, hija mía, se acabó», susurró él, abrazándola. Pero sus ojos estaban fijos en Fabricio, que intentaba levantarse del suelo. Los invitados aprovecharon la conmoción para salir corriendo de la casa. Solo quedaron la familia y Valentina, acurrucadas contra la pared en un rincón del salón. Fabricio se puso de rodillas, con la cabeza destrozada manando sangre. Miró a su suegro y por primera vez en años no había ira ni desprecio en sus ojos, sino miedo animal. «Don Augusto, por favor, escúcheme». «Cállese», dijo el padre sin soltar a su hija del abrazo. «Encerraste a mi hija en el balcón, al frío, mientras tu puta regalaba las joyas de su familia a otras mujeres. No es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso?». Don Augusto apartó a su hija y miró a su yerno. «Creo que eres un cabrón que abusa de una chica indefensa». Fabricio intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se quedó de rodillas y fue simbólico. Era la primera vez en su vida que se arrodillaba delante de alguien. «No me estoy burlando. Amelia es mi mujer, la quiero». «¿La quieres?». Don Augusto sonrió. «¿Así aman los hombres que traen amantes a casa de su mujer?». «Valentina no es una amante, es una ayudante». «¿Una ayudante en tu vestido?». Don Augusto asintió mirando a Valentina. «¿Una ayudante con tus joyas al cuello?». Valentina intentó escabullirse, pero don Augusto vio el movimiento. «Quédate donde estás, puta», dijo sin volver la cabeza. «No irás a ninguna parte». «No es culpa mía», gritó Valentina. «Ha sido él. Él me ha obligado». «¿Él te obligó?», intervino don Augusto. «¿Te puso una pistola en la cabeza?». «No, pero...». «Entonces cállate y quítate todo lo que pertenece a mi hija». Con manos temblorosas,
Valentina empezó a quitarse las joyas y a dejarlas sobre la mesita. Las lágrimas mancharon su esmerado maquillaje. Fabricio, mientras tanto, intentaba levantarse. La sangre le inundaba los ojos, pero perseveró, trepando por la pared. Don Augusto, hablemos como hombres. ¿Hombres? El padre de Amelia se volvió hacia él. Usted no es un hombre. Un hombre no maltrata a su mujer. No estaba maltratando. Yo solo. Tengo necesidades. ¿Necesidades? La voz de don Augusto se volvió peligrosamente tranquila. Yo también tengo necesidades. Necesidad de castigar al cabrón que está haciendo daño a mi hija. Levantó el revólver y apuntó a Fabricio. El marido de Amelia se dio cuenta de que la broma había terminado. Cayó de rodillas y lloró. Lloró como un niño, patético y humillante. «No, por favor, no me mates», sollozó. «Ya no lo seré. Cambiaré. Echaré a Valentina. Seré un buen marido». «Demasiado tarde», dijo don Augusto y disparó. La bala alcanzó a Fabricio en la pierna derecha, por encima de la rodilla. Gritó y cayó de costado, agarrándose el miembro herido. La sangre se le colaba por los dedos. «Eso es por hacer que mi hija viva en el infierno», dijo don Augusto con calma. Valentina gritó y salió corriendo, pero su padre la detuvo en la puerta. «¿A dónde vas, preciosa? Suéltame. Me voy. No volveré jamás». «Volverás, pero primero devolverás todo lo que robaste». «Yo no he robado nada». Don Augusto le apretó la muñeca con tanta fuerza que la muchacha chilló de dolor. «¿Dónde están el resto de las joyas de mi hija? ¿Las que regalaste a los invitados?» «No lo sé, ya no están. Ya lo averiguarás, y las recuperarás, hasta el último pendiente». Fabricio se retorcía en el suelo, gimiendo y pidiendo ayuda. La sangre salpicaba el parqué que Amelia había limpiado con tanto esmero para la fiesta. «Papá», dijo Amelia en voz baja, «tengo que coger mis cosas». «Por supuesto, hija mía, coge todas tus cosas». Subió las escaleras y metió rápidamente lo más necesario en una bolsa. Documentos, ropa, fotos de sus padres. Todo lo demás podía dejarlo atrás. Nunca más volvería a esta casa. Fabricio seguía tirado en el suelo. Ya no gritaba, solo gemía suavemente. Su rostro estaba gris por el dolor y la pérdida de sangre. «Amelia», jadeó, «no me dejes, me estoy muriendo». Miró a su marido, a ese hombre que había hecho de su vida una pesadilla durante 3 años, que la había humillado, golpeado, aislado de amigos y familiares, que trajo una amante a su casa y la obligó a servirle. «No te vas a morir», dijo con calma. «La bala lo atravesó, no hay daño arterial. Llama a una ambulancia y estarás caminando en un mes». «¿Cómo sabes eso?» «Leía libros de medicina mientras tú te divertías con Valentina». Don Augusto asintió con aprobación. «Chica lista. Vámonos, hija mía. No tenemos nada más que hacer aquí». Se dirigieron a la salida. En la puerta, Amelia se volvió por última vez. Fabricio yacía en un charco de su propia sangre en medio del salón, donde hacía horas la había festejado y humillado. El tirano santurrón se había convertido en un patético herido que sollozaba. Se había hecho justicia. «Amelia», gritó, «vuelve, no me dejes sola». Ella cerró la puerta sin responder. Nunca más oiría su voz. Nunca más le temería. Don Augusto ayudó a su hija a subir a la moto. Ató su bolso al maletero. «¿Lista, hija mía?» «Sí, papá, sí, papá». La moto arrancó con un rugido y se adentraron en la noche. Don Augusto llevó a Valentina con uno de los invitados para devolverle las joyas, y Fabricio se quedó solo en una casa vacía, sangrando en el suelo que hacía poco creía su reino. Amelia rodeó la cintura de su padre con los brazos y cerró los ojos. Por primera vez en 3 años se sentía segura. La pesadilla había terminado. Había comenzado una nueva vida. El tercer día en casa de su padre empezó tan tranquilo como los 2 anteriores. Amelia se despertó en su antigua habitación de la infancia.
donde todo seguía igual que 10 años atrás. Papel pintado rosa con flores, una cama estrecha, un escritorio junto a la ventana. Don Augusto había mantenido intacta la habitación de su hija, al parecer con la esperanza de que algún día la necesitara. El padre ya se había ido a trabajar. Había aceptado un empleo como guardia de seguridad en un centro comercial tras su jubilación. Dejó una nota en la mesa de la cocina. «Hija, hay sopa en la nevera. Estaré allí a las 6. Te quiero, papá». Amelia sonrió al leer las letras irregulares. Don Augusto nunca había destacado por su caligrafía, pero cada palabra estaba impregnada de esmero. En 3 días no le había preguntado ni una sola vez por los detalles de su vida familiar, ni le había reprochado que guardara silencio durante tanto tiempo. Simplemente la había aceptado, le había dado calor, la había protegido. Preparó café y se sentó junto a la ventana de la cocina. Desde allí podía ver toda la calle, casas pequeñas, árboles viejos, patios de vecinos. No se parecía en nada al barrio de lujo en el que había vivido con Fabricio. Era más sencillo, más pobre, pero mucho más tranquilo. Durante esos 3 días, Amelia pensó mucho en su vida, en cómo había permitido poco a poco que su marido la convirtiera en una sombra, cómo había aceptado el papel de sirvienta en su propia casa, cómo había soportado la humillación esperando que las cosas cambiaran. Ahora, desde la distancia, parecía obvio. Fabricio era un tirano y un maltratador que quebraba metódicamente su voluntad. Aislamiento de los amigos, control del dinero, presión psicológica, un patrón clásico de violencia doméstica. Pero cuando estás dentro de ese sistema, no ves lo obvio. Hacia el mediodía llamaron a la puerta. Amelia miró por la ventana y vio la figura familiar de Eulalia. Su amiga estaba en el porche con el bolso en las manos, arrastrando los pies con inseguridad. ¡Eulalia! Amelia abrió la puerta y abrazó a su amiga. «¿Cómo me has encontrado?» «Tu padre llamó ayer y dijo que estabas en su casa», contestó Eulalia, apartándose y escrutando su rostro. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor, mucho mejor que en los últimos 3 años». Caminaron hasta la cocina. Eulalia puso el bolso sobre la mesa y sacó fruta, galletas y revistas. «Pensé que te aburrirías sentada en casa». «Gracias. Siéntate, cuéntame las novedades. ¿Cómo van las cosas en la clínica?» Eulalia se sentó enfrente, pero parecía extraña. Obviamente quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. «Amelia, hay algo que tengo que decirte». «¿Qué te ocurre?» «Ayer vi a Valentina fuera del hospital. Salía de la sala de traumatología». Amelia se puso tensa. Durante 3 días había intentado no pensar en lo que le pasaba a Fabricio. Su padre solo le había dicho que la herida no era grave y que su marido sobreviviría. ¿Y qué? Me vio y vino a verme. Supongo que quería justificarse o algo así. Eulalia guardó silencio buscando palabras. «Habla», la instó Amelia. «Fabricio está en el hospital. La bala dio en un hueso y hay que operarlo. Valentina dijo que los médicos prometían una recuperación total, pero que tendría que caminar con bastón durante 2 meses más». Amelia asintió, sin reaccionar ante aquella información. Extrañamente, no sintió ni pena ni alegría. Se limitó a tomar nota. «¿Y cómo está ella?» «Muerta de miedo». «Me alegro por ella». «Amelia, dijo que te dijera que siente lo que pasó». «¿Que lo siente?» Amelia sonrió. «Lo siente por haber sido atrapada, no por arruinar la familia de otra persona». «¿Dónde está ahora?» «En casa de sus padres. Dijo que nunca volvería a Río. Demasiado miedo de su padre». Amelia sirvió café a su amiga y hablaron largo rato, de trabajo, de planes de futuro, de amigos comunes. Por primera vez en años, Amelia podía hablar abiertamente de todo sin miedo a que su marido la oyera y encontrara en sus palabras un motivo de escándalo. Eulalia había salido por la noche cuando don Augusto regresó. Su padre cenó, vio las noticias y se acostó temprano. Mañana había turno de mañana.
Amelia se quedó sola en la cocina con una taza de té. Permaneció sentada en silencio durante largo rato, pensando en la historia de Eulalia. Fabricio estaba en el hospital. Valentina había huido con sus padres. La casa estaba vacía. Su pseudo familia se había desmoronado de la noche a la mañana como un castillo de naipes. De repente, quiso escribir a su marido, no para reconciliarse, ni siquiera se le había pasado por la cabeza, sino para decirle lo que realmente pensaba de él, todo lo que había estado guardando durante años, pero que no se había atrevido a decir en voz alta. Amelia cogió el teléfono y abrió los mensajes. El número de Fabricio seguía en sus contactos. Empezó a teclear y las palabras fluyeron solas. Hola, querido esposo. ¿Cómo van las cosas en el hospital? Me enteré de que estabas allí tirado con un tiro en la pierna. Lástima que la bala no diera más arriba y a la izquierda. ¿Quieres saber lo que pienso de ti? Eres un bastardo patético y cobarde que solo intimida a los más débiles. Durante 3 años hiciste de mi vida un infierno, pensando que lo aguantaría siempre. ¿Recuerdas cuando me pegaste por unos huevos demasiado cocidos? ¿Cómo me hiciste disculparme por atreverme a decir lo que pensaba? ¿Cómo me aislabas de mis amigos y de mi padre para que nadie viera lo sádico que eras? Y luego trajiste a tu puta a nuestra casa y me obligaste a servirla. ¿Pensaste que también me tragaría esa humillación? Convertirme en un esclavo para tu amante. ¿Sabes qué, Fabricio? Tú no eres un hombre. Los hombres no golpean a las mujeres. Los hombres no humillan a quienes se supone que deben proteger. Solo eres un cobarde inútil que compensó sus complejos lastimando a otra persona. Y qué patético parecías cuando llegó mi padre, llorando como un bebé, arrastrándote por el suelo, rogándome que no te matara. ¿Dónde estaba tu insolencia? ¿Dónde estaban tus amenazas? Desaparecieron en cuanto llegó un hombre de verdad. Incluso tu preciosa Valentina huyó de ti a la primera señal de problemas. Resulta que ella no te amaba, amaba tu dinero y tu estatus, y cuando llegó el peligro, eligió la casa de sus padres en medio de la nada. Estás solo, Fabricio. En el hospital, con una pierna herida, sin esposa, sin amante, sin amigos. ¿Y sabes qué? Te lo mereces. Cada segundo de dolor, cada momento de soledad. Voy a pedir el divorcio mañana. Nunca nos volveremos a ver, Fabricio. Y eso es lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. Espero que siempre estés solo. Te lo mereces. Con asco para ti, Amelia. Amelia releyó el mensaje y pulsó enviar. Que lo lea y piense en su vida, si es que es capaz de pensar en otra cosa que no sea la autocompasión. Apagó el teléfono y se fue a la cama. Mañana empezaba una nueva etapa de su vida. Sin miedo, sin humillaciones, sin tener que andar de puntillas en su propia casa. Al dormirse, Amelia se sintió verdaderamente libre por primera vez en años. La pesadilla había terminado para siempre.